Entonces, nos quedamos aquí, ¿no? Muy bien. Entonces, este cuadro clínico de endocarditis infecciosa, por supuesto, tiene signos y síntomas. Y es un síndrome bastante variable en el cual se comparten características de la endocarditis infecciosa aguda y de la endocarditis infecciosa subaguda. Las manifestaciones constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? En las manifestaciones generales propias de un proceso infeccioso son comunes a las dos formas de endocarditis infecciosa, aunque con alguna diferencia importante. Por ejemplo, la fiebre en la endocarditis infecciosa subaguda no suele superar los 39 grados centígrados, mientras que la fiebre en la endocarditis infecciosa aguda suele ser mayor de 40 grados, mayor o igual a 40 grados. Las manifestaciones clínicas de la endocarditis infecciosa se producen tanto a nivel cardíaco como a nivel extracardíaco, ¿no? Mientras que las manifestaciones clínicas que se producen a nivel intracardíaco son consecuencia de la destrucción de las estructuras cardíacas, especialmente de la destrucción valvular o de la extensión de la infección a, o de la extensión de la infección a nivel del corazón. Ya veremos cómo. Y las manifestaciones extracardíacas son más bien consecuencia de la bacteremia persistente, y esto nos produce fenómenos embólicos que nos pueden producir fenómenos de infarto o nos pueden producir metástasis sépticas, es decir, infecciones a sitios distantes del corazón. La bacteremia persistente también favorece el desarrollo de inmunocomplejos y el depósito de estos si se produce una glomerulonefritis hipocomplementémica, glomerulonefritis difusa hipocomplementémica, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros tenemos tanto manifestaciones extracardíacas que son producto de la bacteremia persistente y del desarrollo de inmunocomplejos que se depositan a nivel de la membrana basal glomerular y nos produce una glomerulonefritis difusa hipocomplementémica, mientras que la bacteremia pues nos produce metástasis sépticas y fenómenos de infartos sépticos a distancia del corazón. Existen condiciones especiales de tipos de endocarditis especiales que nos pueden producir este tipo de complicaciones, embolias pulmonares, etc. Muy bien. El cuadro clínico, entonces, las manifestaciones constitucionales resulta de la producción de citoquinas, ¿no?, proinflamatorias en un estado infeccioso proinflamatorio. Y aquí estamos hablando de malestar general, dolor de espalda, fiebre, dolores osteomusculares, como veremos posteriormente, ¿no? Y las manifestaciones cardíacas resultan del daño a estructuras cardíacas, de la extensión de la infección dentro de las estructuras cardíacas, del daño sistémico, como acabamos de mencionar, de la embolización de fragmentos de vegetación que nos producen infección metastásica o infartos. Y la infección crónica nos produce la formación de inmunocomplejos, ¿no?, por respuesta inmunológica, y el depósito de estos inmunocomplejos a nivel de la membrana basal glomerular nos produce una glomerulonefritis difusa hipocomplementémica. Aquí tenemos entonces las manifestaciones constitucionales más frecuentes en la endocarditis infecciosa. Ya dijimos la fiebre, tanto en la subaguda como en la aguda, y sus características: escalofríos y sudores, anorexia, pérdida de peso, mialgias, artralgias, dolor de espalda. El soplo es propio de o de la patología que produce que predispone a la endocarditis al paciente, o de un nuevo soplo de insuficiencia, como veremos posteriormente, ¿no? Aquí dice, ¿ves?, un nuevo o un soplo de insuficiencia empeorado, en borde arterial, esplenomegalia, la aparición de dedos en palillo de tambor, manifestaciones neurológicas, pero las características constitucionales van hasta aquí, ¿no? Lo otro son manifestaciones propias de la endocarditis, tanto aguda como subaguda.
Las manifestaciones laboratoriales, son similares a todas las formas de endocarditis. De modo que dentro de un hemograma lo que esperamos es tener anemia, que se presenta hasta en el 70 a 90% de casos. Observen que a pesar de ser un proceso infeccioso, no hay leucocitosis en la mayoría de los casos. La leucocitosis ocurre en el 20 a 30% de casos. Lo más frecuente es anemia, ¿no? Existen otras manifestaciones mucho más inespecíficas, como la velocidad de eritrosedimentación elevada, la proteína C reactiva elevada. Son inespecíficas porque estas se elevan en cualquier proceso inflamatorio. También puede haber factor de reumatoideo positivo, complejos inmunológicos circulantes que pueden estar hasta en el 100% de casos y consumo del complemento, un complemento sérico disminuido hasta en un 40% de casos. Entonces, la manifestación más común de la endocarditis infecciosa es la anemia. Dentro de las manifestaciones cardíacas, como les acabo de mencionar, el soplo puede tener dos significados. Uno, puede ser un soplo propio de la patología que ha predispuesto al paciente a sufrir endocarditis infecciosa, o puede ser un soplo nuevo de insuficiencia valvular. ¿Por qué? Porque la endocarditis infecciosa predispone a destrucción de las válvulas. Entonces me puede aparecer un soplo de insuficiencia mitral, que es sistólico, o un soplo de insuficiencia aórtica, que es diastólico, o puede empeorar este soplo. A veces el soplo no necesariamente es de insuficiencia, sino que se produce por la fistulización intracardíaca de las estructuras, destrucción del septum interventricular y aparición de una comunicación interventricular. Al inicio en la en la endocarditis infecciosa aguda, el soplo puede estar ausente hasta en el 30-45% de los pacientes, al inicio en la insuficiencia en la endocarditis infecciosa aguda, pero hacia el final de la evolución, hasta el 85% de los pacientes presentan soplos. Recuerden que en la mayoría de los casos se producen por destrucción de las válvulas, lo que obviamente va a producir insuficiencia valvular, y los soplos, la mayoría de veces, son soplos de insuficiencia valvular. La insuficiencia cardíaca se produce hasta en un poco más del 30% de casos y es propia de la disfunción valvular o de la aparición de una fístula intracardíaca. Cuando la válvula aórtica es la que disfunciona, es mucho más frecuente la insuficiencia cardíaca que en la disfunción de la válvula mitral. La insuficiencia cardíaca endocarditis. Los eventos embólicos ocurren, no como dice acá, sino ocurren en cerca entre el 40, entre el 20 hasta el 60%. No, está bien, sí, es como dice acá, disculpen. Los eventos embólicos ocurren hasta en el 20 a 40% de los casos, los eventos embólicos arteriales. Y las embolias pueden ocurrir a nivel de la piel, a nivel del vaso, a nivel del sistema músculo-esquelético, a nivel del sistema nervioso central, a nivel neurológico. Ahora bien, las embolias pueden preceder al diagnóstico en más del 50% de casos. Y las embolias arteriales también pueden darse a nivel de las extremidades y, como les digo, a nivel neurológico. El paciente puede desarrollar falla cardíaca como consecuencia de la disfunción valvular o del compromiso de la función miocárdica o como consecuencia de la disfunción valvular aguda. El paciente a su vez puede desarrollar extensiones o complicaciones de la infección. La infección, sobre todo a nivel de la válvula aórtica, puede extenderse hacia la región adyacente a la válvula aórtica y, como ven ustedes aquí hay un absceso que se ha extendido muy cerca del septum. Y ese absceso muy cerca del septum puede tener dos consecuencias. Una, como la válvula aórtica está muy cerca del sistema de conducción, el paciente puede desarrollar bloqueos auriculoventriculares. O la otra es que el absceso puede destruir el septum interventricular
y favorece la aparición de una comunicación interventricular de novo. La extensión de la infección, como ven ustedes aquí, de la válvula mitral para comprometer el sistema de conducción es bastante más rara porque la válvula mitral se encuentra bastante lejos del sistema de conducción. Y este es el caso. Puede ocurrir que el septum interventricular se destruya como consecuencia de la infección y se produzca una fístula con la aparición de una comunicación interventricular. La extensión de la infección también puede abrirse en pericardio y esa situación suele ser mortal. La extensión de la infección, sobre todo a nivel de la infección cuando ocurre en la válvula aórtica, ocasiona ¿qué cosa? Ocasiona compromiso, puede ocasionar compromiso del sistema de conducción del corazón con diferentes grados de bloqueo auriculoventricular e incluso producirse, como se ve en el electrocardiograma, un bloqueo auriculoventricular completo, ¿no? Estas son las despolarizaciones auriculares, estas son ondas P y estos son los complejos QRS. Entonces es un paciente con un bloqueo auriculoventricular completo. En el 2% de casos, la infección a nivel aórtico puede embolizar a las arterias coronarias, especialmente a la coronaria izquierda, y producir infarto y la muerte producirse como consecuencia de una embolización a la arteria coronaria, y eso ocurre hasta en el 2% de casos. De modo que repasando, lo que podemos tener a nivel cardíaco es insuficiencia cardíaca. ¿Por qué insuficiencia cardíaca? Por disfunción valvular, más frecuentemente aórtica. Pueden haber abscesos, pueden haber fistulizaciones, puede haber compromiso del sistema de conducción o puede haber apertura de la infección hacia la cavidad pericárdica y como consecuencia de ello muerte del paciente. Las manifestaciones extracardíacas están relacionadas con la duración de la infección y por eso las manifestaciones de la endocarditis infecciosa subaguda, que se diagnostica cada vez con más frecuencia, son menos conspicuas, menos importantes en la actualidad. Sin embargo, hay unas manifestaciones de la de la endocarditis infecciosa aguda que pueden simular las manifestaciones producidas por, por los fenómenos de embolización. Como ya les he mencionado, la embolización más frecuentemente ocurre a nivel de la piel, del vaso, de los riñones, del sistema músculo-esquelético y de las meninges. A nivel del sistema músculo-esquelético, la embolización puede producir, como hemos mencionado, dolor de espalda o incluso dolores articulares de las infecciones localizadas a nivel del sistema músculo-esquelético, algunas manifestaciones que han la endocarditis subaguda, pero ahora por los fenómenos embólicos se producen como consecuencia de la endocarditis infecciosa aguda. Recuerden que el germen causante es el que determina la evolución de la enfermedad. Recuerden entonces, o ya se los dije, pero se los recuerdo, que el estafilococo aureus, el neumococo, el enterococo, son capaces de producir endocarditis infecciosa aguda la mayoría de los casos, y que los streptococos viridans y los gérmenes del grupo ASEC son los que son capaces de producir endocarditis infecciosa subaguda. Tenía una deuda con ustedes, los microorganismos del grupo ASEC. La H es de Haemophilus, la A es de Aggregatebacter, la C es de Cardiobacterium, la E es de Eikenella y la K es de grupo ASEC. A nivel de la piel, fenómenos embólicos nos suelen producir lo que se llama el panadizo de Osler. El panadizo de Osler, ¿no? Que son nodulaciones dolorosas sépticas en la yema de los dedos.
producto de la embolia, ¿no? Producto de los fenómenos embólicos. Esto puede ser producto más que de los fenómenos embólicos, de fenómenos inmunológicos, pero también se conocen las famosas hemorragias en astilla, que son hemorragias subunguales o hemorragias en astilla. Estas son fenómenos inmunológicos que cada vez son más raros porque son muy frecuentes en endocarditis infecciosa subaguda y se conocen como las manchas de Janeway, se escribe Haneway, ¿no? Son sufusiones hemorrágicas en la planta de los pies y en la palma de las manos, ¿no? Estas son las manchas de Janeway o manchas de Haneway, producto de fenómenos inmunológicos, pero que se ven con mayor frecuencia en los pacientes con endocarditis infecciosa subaguda que en los pacientes con endocarditis infecciosa aguda. Cuando hablamos de examen físico, les dije que habían situaciones específicas en las que no debía faltar el examen de fondo de ojo, ¿no? Una de ellas era la endocarditis infecciosa, no sé si se acuerdan ustedes. La otra es un cambio agudo de la visión, ¿no? Y obligatoriamente, esas son, inmediatamente tengo endocarditis infecciosa y cambios agudos en la visión, tengo que hacerle un fondo de ojo al paciente. Si yo sospecho de endocarditis, fondo de ojo, ¿no? Y en forma obligatoria, pero tal vez selectiva, la hipertensión arterial, evidencia de aterosclerosis y la diabetes son situaciones que nos favorecen el examen de fondo de ojo. Bien, entonces en el fondo de ojo, en otras palabras, si yo sospecho de endocarditis infecciosa, debo pedirle un examen de fondo de ojo al paciente. Y ahí vemos lo que se llaman las manchas de Roth o las hemorragias en flama, ¿no? Como ustedes ven acá, hemorragias en flama o manchas de Roth, que también, y hemos dicho que también se presentan en endocarditis. Y hemos dicho que también pueden haber fenómenos embolígenos a nivel del sistema nervioso, manifestarse de diferentes formas. Pueden manifestarse por infartos cerebrales, es decir, como strokes, accidentes cerebrovasculares, pueden manifestarse por meningitis séptica o aséptica, pueden manifestarse por la formación de abscesos, como en este caso, que se producen frecuentemente por microinfartos. Esto puede ocurrir hasta en el 15-35% de los pacientes por la aparición de lo que se llama aneurismas micóticos. Ya saben ustedes que se dice micóticos no porque sean producidos por hongos, sino que se producen por la debilitación de las paredes arteriales y arteriolares como consecuencia de la infección diseminada hematógenamente, ¿no? Estos aneurismas pueden predisponer a la muerte del paciente tanto durante la evolución de su enfermedad por la ruptura y hemorragia o posterior años después de que el paciente ha curado de la endocarditis y se pueden romper. Son causa de mortalidad. Como les había manifestado también, existen, ¿qué hora es? ¿Qué hora es, muchachos? 4:27, doctor. 27, Ok. doctor. Me avisan en cuarto para las 5, ¿ya? Ya, Está bien, doctor. En unos 18 minutos. Existen determinadas condiciones que tienen manifestaciones propias de esa condición. Por ejemplo, la endocarditis en adictos a drogas por vía endovenosa se caracteriza por fiebre, casi no hay soplo, ¿no? Y no suele haber manifestaciones periféricas. ¿Por qué no hay manifestaciones periféricas? Porque la válvula más frecuentemente afectada es la válvula tricúspide. Estos pacientes entonces suelen embolizar a los pulmones y la embolización al pulmón nos puede producir dolor de tipo pleurítico, pioneumotórax e incluso empiemas, pioneumotórax y empiemas. Estos pacientes pueden tener infecciones del lado izquierdo del corazón, sí, también pueden tener infecciones de las estructuras del lado izquierdo del corazón y en ese caso las manifestaciones son similares a las que acabamos de mencionar. La endocarditis de la válvula protésica también tiene un cuadro clínico similar, pero característicamente debemos sospechar de endocarditis
cuando existe insuficiencia paravalvular, porque la infección suele asentar en los bordes de la prótesis y eso nos produce insuficiencia paravalvular, como en este caso, ¿no? La infección ha asentado en el sitio de inserción, en el borde de la prótesis, se ha perforado la prótesis y eso produce dehiscencia de la sutura y puede producir insuficiencia valvular, insuficiencia paravalvular de diferentes grados, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de los pacientes con endocarditis infecciosa? De acuerdo a la guía de hace 6 años de los americanos, entonces, en pacientes en quienes debemos sospechar endocarditis infecciosa, en aquellos que tienen riesgo de endocarditis infecciosa, ¿no? ¿Quiénes tienen riesgo de endocarditis infecciosa? Ya lo hemos mencionado. Aquellos que tienen enfermedad cardíaca congénita, enfermedad valvular congénita o adquirida, endocarditis previa, portadores de válvulas protésicas, ¿no? Malformaciones congénitas, estados de inmunodeficiencia y pacientes que son adictos a drogas por vía endovenosa, quienes, entonces, además tienen fiebre de origen indeterminado. En esos pacientes, una de las medidas importantes, ahí tenemos que sospechar endocarditis infecciosa y para el diagnóstico tenemos que hacer urocultivos, debemos obtener urocultivos. ¿En quiénes más debemos sospechar endocarditis infecciosa? En pacientes que han desarrollado insuficiencia aórtica aguda, insuficiencia no aórtica, sino insuficiencia valvular aguda, ¿no? Del lado izquierdo. En estos pacientes, por lo menos, debemos tomarles 2 sets de urocultivos. Y a estos pacientes se les debe aplicar el criterio de Duke, los criterios de Duke o la tabla de criterios de Duke, ¿no? Esta tabla de criterios de Duke ha sido modificada en 2023, de modo que en 2020, esta guía en 2020 queda un poquito anticuada, pero la diapositiva sirve para hacer 2 cosas. Uno, yo en quién sospecho el diagnóstico de endocarditis infecciosa en un paciente que tiene fiebre inexplicada y condiciones que favorezcan endocarditis, que ya sabemos cuáles son. A ese paciente, para hacer el diagnóstico, tengo que seguir 2 pasos. 1, pedirle hemocultivos y 2, aplicarle los criterios de Duke, ¿no? Una cosa que es importante de esta diapositiva es lo siguiente. Los pacientes con endocarditis infecciosa deben ser evaluados y manejados por un equipo multidisciplinario. De modo que el manejo de la endocarditis infecciosa no es exclusiva del cardiólogo. Aquí tiene que estar inmiscuido el cardiólogo, el cirujano cardiovascular, un anestesiólogo cardiovascular, porque el paciente puede necesitar cirugía muy pronto, un neurólogo si han habido complicaciones neurológicas y hasta un infectólogo. Muy bien, estos son los criterios de Duke que se han modificado en 2023, ¿no? Para hacer el diagnóstico, entonces, vuelvo a repetir, sospechar. ¿En quién sospecho? Fiebre de origen indeterminado y pacientes que tengan condiciones que favorezcan endocarditis infecciosa. A eso les aplico el criterio de Duke. Y los criterios de Duke tienen 2 bases, 2 pilares fundamentales. Uno, los criterios del hemocultivo y 2, los criterios de imagen. ¿Cuándo se ha modificado? Como les dije, en 2023, y además del hemocultivo, en los criterios de Duke, se han añadido estos exámenes laboratoriales que no implican hemocultivos, sobre todo la reacción en cadena de la polimerasa, identificar a la coxiela, a la bartonela o al tropirema. Entonces se han añadido a esta herramienta para el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Sin embargo, los hemocultivos siguen siendo la base del diagnóstico y de los criterios. Luego está el segundo criterio, los criterios de imagen. En los criterios de imagen
La ecocardiografía sigue siendo basal, o básica o fundamental, o el gold estándar. Aquí tenemos la ecocardiografía transtorácica y la transesofágica, pero se han añadido otras herramientas, como por ejemplo la tomografía y la tomografía con emisión de positrones. ¿Cómo hago el diagnóstico yo de endocarditis infecciosa? Cuando mi paciente cumple con 2 criterios mayores, tiene hemocultivo positivo y estudio de imagen, diagnóstico hecho, con un criterio mayor y 3 menores. ¿Cuáles son los criterios menores? Ustedes lo tienen acá. Los criterios menores son factor de predisponente, fiebre, fenómenos vasculares, fenómenos inmunológicos, glomerulonefritis, nódulos de Horner, manchas de Roth, factor reumatoideo positivo, evidencia microbiológica. Puede haber cultivos positivos, pero que no detectan exactamente el microorganismo, ¿no? Y otras imágenes de otros criterios de imagen. Ahí tienen todos los criterios menores. Nuevamente, repito, diagnóstico, 2 criterios mayores, o un criterio mayor y 3 menores, o 5 criterios menores. Eso me dice que el paciente tiene endocarditis definitiva. Caen en diagnóstico de endocarditis definitiva. 2 criterios mayores, un criterio mayor y 3 menores, o 5 criterios menores. Sin embargo, podemos estar frente a pacientes que no cumplan todas estas condiciones y podemos encontrarnos con un paciente que tiene un criterio mayor y un criterio menor, o solamente tienen 3 criterios menores. En ese caso, cuando el paciente tiene un criterio mayor más uno menor, o tiene 3 criterios menores, hablamos de endocarditis posible. ¿Y por qué es importante esta categoría de endocarditis posible? Porque, como dijimos en la anterior clase, dada la mortalidad alta de esta condición, endocarditis posible y endocarditis definitiva se tratan como si el paciente tuviera endocarditis hasta demostrar lo contrario. Otra categoría es rechazar el diagnóstico de endocarditis. ¿Y cuándo rechazamos el diagnóstico de endocarditis? Cuando se verifica la existencia de otra patología que puede explicar el cuadro clínico, otro fenómeno infeccioso. 2, rechazamos el diagnóstico de endocarditis cuando la fiebre cae antes de los 4 días de tratamiento. Y 3, se rechaza el diagnóstico de endocarditis cuando en la autopsia o en la cirugía no se verifica ningún tipo de infección. De modo que la guía dice esto: 2 criterios mayores, 1 mayor y 3 menores, o 5 criterios menores, endocarditis definitiva. Endocarditis posible, un criterio mayor y un criterio menor o 2 menores, y 3 o 4 criterios menores. ¿No? Rechazado cuando no cumplen los criterios que hemos mencionado, y esto es de la guía europea del 2023. Muy bien. A ver, perdón, un ratito. Hablemos entonces de los hemocultivos. Los hemocultivos, como ven ustedes, son básicos para hacer el diagnóstico del paciente. Y como dijimos el otro día, en la que se decía que solamente entre el 5 al 15% de los pacientes tienen cultivos negativos, y probablemente eso sea la estadística de esos países, por la forma de tomar los hemocultivos. Los hemocultivos deben tomarse de la siguiente forma. Debe hacerse una muestra de 3 sets, cada set constituido de 2 tubos de 10 mililitros de sangre. Es decir, 13, entonces tengo que pedirle inicialmente, tienen que tomarle inicialmente al paciente 6 tubitos de ensayo de 10 mililitros para cultivar. Esos son los 3 sets. Cada set se debe tomar, o cada muestra se debe tomar de diferentes sitios de venipunción. O sea, se le debe punzar la vena en diferentes sitios a los pacientes, y eso cultivarse y esperar el resultado en 48 o 72 horas. No sé si lo hacemos así en nuestros hospitales, y no sé si esta es la forma. Si falla a las 72 horas, se le debe pedir un nuevo set, y recalcando al laboratorio que de repente se trata de un germen de difícil recuperación. Ok, eso en cuanto a los hemocultivos. El otro criterio de diagnóstico es el criterio de imagen. El criterio laboratorial, el hemocultivo sigue siendo
el gold estándar, aunque tenemos otros, ¿no? El criterio de imagen, el ecocardiograma sigue siendo estándar, aunque se han añadido otros exámenes. Entonces vamos a hablar de los dos principales, ¿no? La ecocardiografía entonces se vuelve en una herramienta fundamental para el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Tanto la ecocardiografía transtorácica como la ecocardiografía transesofágica. La transtorácica tiene una alta sensibilidad y especificidad, aunque tiene problemas para diagnosticar endocarditis de válvulas protésicas, tiene problemas para evaluar las complicaciones de la endocarditis y tiene problemas para detectar vegetaciones menores de 2 milímetros. Pero en general, la mayoría de veces, una ecocardiografía transtorácica es suficiente para hacer un diagnóstico adecuado de endocarditis. Aquí vemos una ecocardiografía transesofágica en la que vemos una gran vegetación en aurícula izquierda. Recordar siempre que la vegetación se encuentra en la cámara de menor presión. Este es una endocarditis de válvula mitral y entonces la vegetación se encuentra en la cámara de menor presión, que en este caso es la aurícula izquierda. Esta también es una ecocardiografía, es la misma ecocardiografía de transesofágica en la que se demuestra una gran insuficiencia mitral producto de la destrucción de la válvula mitral, y observen que la vegetación se ha desplazado de lo que estaba aquí en este lado, se ha desplazado para abajo, entonces es móvil, ¿no? Esta es otra ecocardiografía transesofágica que está captando una endocarditis de válvula aórtica protésica. Esta es una prótesis valvular y aquí ustedes encuentran la vegetación que nuevamente está en la cámara de menor presión. La aorta tiene una presión mucho mayor que el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la guía? Esta es de la guía de 2023, esta sí es mucho más reciente, ¿no? Dice que la ecocardiografía transtorácica está recomendada como el estudio de imagen de primera línea, ¿no? La transesofágica se recomienda en todos los pacientes con sospecha de endocarditis en las cuales la transtorácica no haya sido diagnóstica. También la transesofágica se recomienda en pacientes con endocarditis en válvula protésica o que tienen un dispositivo intracardíaco o que tienen alguna complicación, o que se sospecha alguna complicación por la endocarditis. Aun cuando la endocarditis transesofágica o la transtorácica hayan salido negativas y persiste nuestra sospecha de endocarditis infecciosa, se recomienda repetir ambos exámenes dentro de 5 a 7 días si el examen no ha sido concluyente. Entonces, ¿qué dice la guía de los americanos? ¿Cuáles son los pasos para hacer el diagnóstico? Primero, sospechar la endocarditis en todo paciente que tenga alguna condición que favorezca endocarditis y que además esté teniendo fiebre de origen a determinar y por lo menos de unos 10 a 14 días de evolución. En esos pacientes, mi primer paso es utilizar los criterios modificados de Duke, que lo evalúe un equipo cardíaco y pedirle cultivos. Luego le hago una ecocardiografía transtorácica. Si se trata de una endocarditis en válvula protésica, es mejor hacerle una ecocardiografía transesofágica. La transesofágica. Si me sale inicialmente cualquiera de los dos exámenes negativos y yo sigo sospechando que el paciente pueda tener endocarditis infecciosa, tengo que repetir cualquiera de los dos estudios 5 a 7 días después, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la endocarditis? ¿Qué hora es, muchachos? 4:42. Ya, perfecto. ¿Cuál es el tratamiento de la endocarditis? Idealmente, entonces, el tratamiento tiene que ser basado o debe estar basado en la identificación del germen mediante el hemocultivo. Por eso es tan importante determinar o hacer el hemocultivo. Y el hemocultivo debemos hacerlo en el paciente especialmente que no ha recibido antibiótico, previamente. Y si el paciente está hemodinámicamente estable, debemos suspender el antibiótico
para, para solicitar hemocultivos. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, lamentablemente tenemos que iniciar inmediatamente el tratamiento antibiótico, pero luego de haber obtenido una muestra de hemocultivos. O sea, obtenemos la muestra y empezamos el tratamiento empírico en forma inmediata. Ahora, si el paciente ya estuvo usando antibiótico y viene hemodinámicamente inestable, tengo que iniciar el tratamiento y pedirle hemocultivos aún en esa condición. De modo que es muy importante saber si el paciente está estable o inestable hemodinámicamente. Si está inestable, tengo que empezar el tratamiento empírico lo más pronto posible y a pesar de eso pedirle hemocultivos, ¿no? Es muy importante recordar dos cosas. Uno, lo que les dije en la anterior clase, el paciente debe, perdón, cuando hay endocarditis, en la vegetación los gérmenes están dispuestos en dos maneras, uno en la periferia y otros en el fondo de la vegetación. Los que están en el fondo de la vegetación son metabólicamente inactivos y son los que perpetúan la infección. ¿Por qué? Porque al ser metabólicamente inactivos, entonces no capturan el antibiótico y el antibiótico no llega. Esto da como consecuencia lo siguiente, da como consecuencia de que tenemos que utilizar dosis altas de antibióticos con el fin de que ¿cuál es el término? Por transferencia, por transmisión del antibiótico hacia la vegetación, por imbibición, porque las valvas se nutren por imbibición, por difusión, el antibiótico pase a las partes profundas de la vegetación. Y para eso tenemos que utilizar dosis altas de antibiótico. Uno, dosis altas de antibiótico y dos, debemos utilizar antibióticos por tiempos prolongados. Por tiempos prolongados. En esta diapositiva, los europeos recomiendan que debemos utilizar antibióticos por lo menos por 2 semanas, porque esta es la etapa crítica temprana de la infección, ¿no es cierto? Y el paciente obviamente tiene que estar hospitalizado, se tiene que utilizar dosis altas bactericidas y combinadas de antibióticos, no monoterapia, combinadas de antibióticos, ¿no? Antibióticos combinados. El paciente, hay que evaluar si el paciente puede necesitar cirugía pronto, por eso es que el manejo de este paciente es multidisciplinario, no es solamente propiedad del cardiólogo, responsabilidad del cardiólogo, ¿no? Entonces, mínimo todos los pacientes deben recibir 2 semanas de antibiótico. Si el paciente tiene complicaciones, el tratamiento antibiótico se puede continuar hasta 4 a 6 semanas. Si el paciente evoluciona muy bien, de acuerdo a un estudio que se hizo en pacientes especiales, si el paciente evoluciona muy bien, después del 10º día y haciéndole previamente un ecocardiograma, podemos pasarle a darle tratamiento por vía oral al paciente, pero completar también 4 a 6 semanas. 4 a 6 semanas de tratamiento. En resumen, el tratamiento debe estar basado en la identificación del germen. Y en el libro, si ustedes buscan en el libro o buscan en internet, van a tener ustedes las combinaciones que pueden utilizar dependiendo del germen que hayan identificado o si van a empezar tratamiento empírico dependiendo del germen en el que sospechen. Recuerden que los gérmenes que producen endocarditis infecciosa aguda generalmente son penicilino resistentes. Generalmente es un estáfilo, un neumococo o un enterococo, entonces tienen que utilizar combinaciones que cubran esos gérmenes y empiezan empíricamente el tratamiento. Entonces, existen numerosos esquemas escritos que no les voy a pedir que lo aprendan de memoria, pero sí por lo menos puedan tener acceso a la información cuando enfrenten un caso
como este, ¿no? Muy bien, entonces el tratamiento tiene que ser por 4 a 6 semanas. Voy a ver si le doy tratamiento antibiótico por 4 a 6 semanas. Si el paciente está complicado, ¿no? Y antes de darle de alta, le sigo dando por 4 a 6 semanas. Si el paciente evoluciona muy bien, puede empezar en la vía oral, pero igual tengo que darle 1 mes a 1 mes y medio de tratamiento antibiótico. Muy bien, ¿qué hora es? 4:40. 50. 4 y 48. 50, doctor. ya, entonces nos quedamos ahí. Estoy bien, doctor. Ya, doctor. Ya. Doctor, quería Ya no informarle falta que mucho. ya Mañana nos vemos. sí, doctor, ¿Alguna quería pregunta? comentarle algo. Doctor, ¿Sí me disculpe una escucha, doctor? pregunta. ¿O no? Eh, Ya, Primero doctor. mi compañero. Ya, primero, es una pregunta, doctor. En caso de que el paciente esté recibiendo el tratamiento por antibióticos y está hemodinámicamente estable, se le hace su cultivo, pero se llega a inestabilizar. En ahí comenzamos con la terapia empírica, ¿verdad, doctor? ¿O esperamos a cultivar? Claro, si está con el tratamiento, si está hemodinámicamente estable, Ujú. entonces lo ideal, si está hemodinámicamente estable, es tratar de identificar el germen. Y recuerden que identificar el germen no debe llevarme más de 48 horas, ¿no? Si está hemodinámicamente inestable, igual les solicito hemocultivos, pero inmediatamente empiezo el antibiótico. Si está hemodinámicamente estable, puedo esperar 48 horas hasta que tenga el germen identificado. Pero si está hemodinámicamente inestable, no puedo esperar 48 horas. Empiezo el tratamiento empírico. ¿Y basado en qué? Basado en las características que les he mencionado. Una endocarditis infecciosa aguda es producida por los gérmenes. La subaguda es producida por tales gérmenes. Y en base a eso yo trato de cubrir al paciente, siempre tratando de identificar el germen. ¿Ya? Ya, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, ¿cuáles serían las indicaciones para que un paciente reciba cirugía cardíaca en caso de un Eso lo endocarditis? vamos a ver mañana. Ya, Pero doctor. puedo adelantarle que las indicaciones indiscutibles para operar son que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, son que el paciente tenga bacteremia persistente, es decir, que los gérmenes sean resistentes al tratamiento, ¿no? Resistentes al tratamiento, al antibiótico. Son que el paciente tenga complicaciones intracardíacas y la otra es ineludiblemente la que el paciente tenga una endocarditis de válvula protésica. Ahora, puede variar el tiempo en el que se haga la cirugía. Hasta entre el 20 al 40% de los pacientes con endocarditis reciben cirugía durante la evolución de su enfermedad, ¿no? Obviamente ustedes entenderán que es una cirugía de alto riesgo, pero se ha visto que si el paciente tiene por lo menos esas 4 condiciones que les he mencionado, insuficiencia cardíaca, resistencia, al antibiótico, complicaciones intracardíacas que hagan abscesos, bloqueos, dehiscencia de la prótesis e infección de válvula protésica, esas 4, se ha visto que si no se opera, a pesar de que la situación, como ustedes saben, puede ser de alto riesgo, el paciente se muere más que si lo tratamos de ayudar únicamente con tratamiento medicamentoso, es decir, únicamente con antibióticos. Ya, doctor, Pero muchas mañana gracias. vamos a ver eso que usted ha preguntado. Ya, doctor, muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta?